Buenas noches, mi nombre es Rexy Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Saludos a nuestro profesor y tutor, el psicólogo Víctor Raúl Castillo. Muy bien, en este video vamos a hablar acerca del tratamiento o de las técnicas que podemos utilizar para el tratamiento de los trastornos trastorno bipolar o el trastorno de celotipia, ¿verdad? A ver. Trastorno bipolar, como su nombre lo indica, es un trastorno de la afectividad en donde el paciente se debate entre los dos polos de la afectividad. Mucha afectividad, poca afectividad, afectividad alterada por arriba de lo normal o por debajo de lo normal. ¿Okay? Nunca su afectividad está en equilibrio. Bien, ¿por qué? Porque en la parte de la depresión, este paciente tiene síntomas o tiene conductas en donde evita, en donde se paraliza, en donde evita el disfrute, el placer, el gozo de las actividades, donde también tiene un sinnúmero de alteraciones de los hábitos, por ejemplo, del sueño, sufre de insomnio, a veces sufre de hipersomnia. Bien, también sus hábitos alimenticios cambian, baja de peso, ¿ok? Pero también está la parte de este trastorno en donde podemos evidenciar que este paciente se encuentra exaltado, se encuentra con su afectividad alterada por encima de lo normal, ¿okay? También realizando conductas agresivas, conductas en donde puede salir lastimado donde puede lastimar a otras personas, conductas irresponsables. A veces siente la necesidad de no dormir, de estar muy activo, de enfocarse en una actividad, de repente tiene conductas irresponsables de tipo sexual, irresponsable en el gasto del dinero. Pero hay que diferenciar un poco, el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque esta conducta de exaltación puede ser de dos tipos. Puede ser la manía, puede ser la hipomanía. Bien, la manía, como su nombre lo indica, o la hipomanía, como su nombre lo indica, está por debajo de la manía. O sea, son conductas menos agresivas, menos fuertes. Y la diferencia fundamental entre una y la otra es que en la manía existen el componente psicótico. Bien, entonces, para empezar a hablar un poco del tratamiento de este trastorno bipolar, es necesario entender que estas alteraciones de la afectividad por encima de la exaltación, de la manía, necesita un componente farmacológico, antipsicótico, un componente antidepresivo, ¿verdad? Que ayude a la psicoterapia a controlar este trastorno de cierta manera. Bien, además, si existe el componente de maniático, el componente psicótico, es posible que el paciente necesite hospitalización. ¿Por qué? Porque puede atentar o puede correr peligro a las personas que lo rodean, o puede infligirse daño a sí mismo. Bien, entonces por eso es necesario la evaluación para saber o entender si este paciente necesita de una hospitalización. Bien, también vamos a hablar un poco acerca del trastorno de celotipia, que se caracteriza por esos pacientes en donde siempre están pensando en que su pareja los engaña, su pareja los va a abandonar. Siempre tienen estas conductas irracionales en donde pinchan el teléfono de la pareja, lo andan revisando, lo desbloquean, le andan calculando la hora de llegada, dónde estuvo, con quién estuvo, lo celan con sus amigos más cercanos, lo celan incluso hasta con los familiares. Entonces, es importante para cualquier tipo de trastorno mental empezar con una evaluación sistémica, ¿okay? Empezar con una evaluación desde la infancia, de una evaluación en cómo era ese ambiente de este paciente, cómo era su núcleo familiar, cómo era la relación
con sus padres, la relación con sus hermanos, cómo eran las reglas de este sistema dentro del mismo sistema, o de las reglas de convivencia hacia las instituciones externas, hacia la escuela, hacia la iglesia, hacia el grupo de amigos. Bien, para entender en qué momento de esta infancia de este paciente sintió una herida de rechazo, sintió una herida de abandono, sintió una herida por alguno de estos integrantes de la familia, en donde lo hacían inmerecedor del placer, lo hacían inmerecedor de, de la satisfacción, de tipo sexual, de la satisfacción de sentir placer, de sentir felicidad, en donde se vio invisibilizado dentro de su núcleo familiar, incluso en donde se vio rechazado por sus acciones, en donde se vio excluido por ser diferente, por ser la oveja psicodélica, la que quería de alguna manera satisfacer sus necesidades, de alguna manera abrir y cerrar la gestal de satisfacer sus necesidades biológicas, sus necesidades de placer, sus necesidades de afecto. Entonces, pienso que deberíamos empezar por allí, por la evaluación sistémica, para entender si este paciente tiene asuntos pendientes, ¿okay?, con alguno de los familiares, con alguno de los integrantes de su núcleo, de su sistema. Bien, y desde allí empezar a hacer una terapia de tipo psicodinámica, quizás como explica el nuevo Borromeo, en donde el inconsciente no entiende de lo real, lo imaginario, lo simbólico, y poder cerrar algún tipo de ciclo que haya abierto este paciente con algún familiar. Bien, quizás alguna terapia de tipo simbólico, de perdón, de aceptación, de entender que de repente esas restricciones familiares eran de tipo inconsciente, y eso lo lleva cargando a estas instancias actuales de su pareja, en donde esta persona es celotípica, en donde esta persona es bipolar, en donde esta persona dice en su fase de manía: oye, aquí estoy presente, véanme, reconózcanme. En donde esta persona en su fase celotípica piensa que lo van a abandonar, que lo van a excluir, como ha sido excluido en su infancia, en la anterioridad, en su familia, ¿verdad? Entonces esta persona en su fase depresiva siente que es inmerecedor de la felicidad, del placer, siente que su autoestima está disminuida, ¿verdad? Y empezamos por allí, por esa parte familiar y esa parte psicodinámica, para cerrar los ciclos, ¿verdad? También es importante la parte cognitiva, la parte del pensamiento, entender cuáles son esos pensamientos de este paciente que lo hacen, alejarse más de su pareja, con sus comportamientos celotípicos, con sus comportamientos de manía. Entrar en un debate de ideas con este paciente, hacerlo consciente de que estas ideas irracionales, de que estas ideas paranoicas, lo que hacen es alejarlo de su pareja, lo que hace es crear un vacío entre ellos dos, en donde otra tercera persona puede incluirse, ¿verdad? Empezar ese debate de ideas de manera cognitiva, para hacerlo ver que estas ideas no son en ningún momento funcionales, que no lo llevan a ningún lado con su pareja, a hacerlo entender que tampoco son pragmáticas, son funcionales, ¿verdad? Lo que está haciendo es dividir y alejar a su pareja día tras día con todos estos comportamientos. Bien, pero también es importante estas terapias estáticas, en donde invitamos al paciente a que se centre en el aquí y en el ahora, porque estas conductas de celopatía, estas conductas de depresión, de baja autoestima, de manía, de exaltación, son principalmente conductas relacionadas con el pasado, con ese pasado donde hubo tantas heridas, tantos traumas infantiles, ¿verdad? Entonces, estar presente en el aquí y en el ahora, traerlo a contexto, ayuda a que este paciente deje de vivir en el pasado, en ese pasado infructuoso, en ese pasado de tantas heridas. ¿Bien? También es importante utilizar técnicas como
eh, el continuo de conciencia, estar preguntándole a este paciente cómo te sientes cuando evidenciemos sus manifestaciones de ira, cuando sus manifestaciones de frustración, estar preguntándole cómo te sientes hoy, qué sientes en este preciso instante, para que él aprenda a, a reconocer su emoción, a reconocer su sentir, a reconocer cómo es que se siente la frustración y cómo esta frustración también la percibe su pareja. Bien, y por último también es importante esta técnica que se llama tú y yo, en donde es importante en estos temas de pareja la comunicación. Bien, como ejemplificaba Virginia Satir, una psicóloga humanista también de terapia familiar, que es importante evaluar la autoestima, pero también es importante evaluar la comunicación en el sistema familiar, pero también la comunicación en la pareja, porque es posible que desde allí devengan muchos de los problemas de pareja, en donde es una comunicación indirecta, en donde se le habla como al vacío y no se le habla a la pareja expresando sus sentimientos, expresando sus emociones. Bien, entonces desde aquí podemos evidenciar que la falta de comunicación también es un problema grave de pareja que nos puede llegar a hacer sentir minusvalía, que nos puede llegar a hacer sentir que nuestra autoestima está baja, por lo tanto podemos llegar a la depresión, que nos puede llegar a imaginar cosas que no son, que no existen, comportamientos que vemos que son solamente imaginarios, que nos llevan a la celopatía, que nos llevan al cansancio de nuestra pareja por nuestras conductas. Entonces es importante, como decía la terapia gestal, tú y yo, esta técnica gestáltica que podemos usar también para el final, para entrar o hacer entrar en conciencia al paciente de lo que está sintiendo, de lo que está actuando, de las emociones que está transmitiendo, y poder traerlo al aquí y al ahora, que es una de las principales cosas que lo va a hacer entrar en conciencia y dejar el pasado atrás. Gracias.